Bueno, ¿se escucha bien? Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal de lluvia? Bueno, ahí está. Ok, bueno, estoy muy contento de estar aquí el día de hoy, después de ver la mano de Dios. No sé si ustedes tuvieron oportunidad en estos días de ver esas imágenes de satélite que pasaban, una que me llamó mucho la atención, cómo decía tal cual que venía la tormenta y se abría justo cuando pasaba por esta zona. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios sabe lo que necesitamos. No necesitábamos agua de más aquí, necesitamos que baje de allá para que llene el sistema lagunario, que baje la sequía, todo esto. Muy probablemente si hubiera llovido aquí, pues nos hubiéramos inundado, hubiera habido muchas situaciones de desgracia, pero Dios es un Dios de vida y de bendición. ¿Vamos bien? Dios sabe lo que necesitamos. A veces nosotros no sabemos pedir, o a veces nosotros no tenemos idea realmente qué es lo que ocupamos, pero Dios sí. Y bueno, confío en que el día de hoy sea algo parecido, o mucho mejor, si es posible, con lo que vamos a ver el día de hoy. No sé si tienen las diapositivas, porque no veo acá el monitor, pero bueno, le puse a la plática, no, pero tachadito, intente esto en casa. Me acuerdo que hace varios años, cuando empezaba el YouTube, con los canales y que lo usábamos para dar clases y todo esto, ¿sí? Había un canalito que tomaba la frase de no intenten esto en casa. ¿Han visto esa frase en algunas series de televisión, programas, etcétera? De gente que hace acrobacias o cosas muy riesgosas, parkour, experimentos raros, explosiones y todo eso, y que decían, no intenten esto en casa. Pues en algún momento yo me encontré un canalito de YouTube que decía, intente esto en casa, ¿no? En inglés es don't try this at home, pero este se llamaba do try this at home, o sea, hazlo en casa. Ajá. Y eran experimentos muy pequeños, muy sencillos, pero que mostraban principios físicos. Y me gustó mucho la frasecita, me acordé de esto cuando lo estaba practicando, cuando estaba escribiendo la plática, ¿sí? Y bueno, el día de hoy lo que vamos a ver, la idea es de que lo intentes en casa, ¿sí? Vamos a poner esto en práctica en casa. Para empezar, quiero recordar con ustedes, reconocer cuál es la Gran Comisión. ¿Alguien se acuerda cuál es la Gran Comisión? Sí. Ok, Mateo 28, 19 al 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién dijo esto? ¿Y a quién se lo dijo? O sea, a mí. Dilo. A mí. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Discípulos, sí, de hacer discípulos. ¿A dónde vamos a ir? A todas las naciones. ¿Para qué? Para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Enseñándoles lo que Él nos ha enseñado. Que guarden todas las cosas. ¿Sí? Lo padre es, ¿vamos solitos? No. ¿Quién está con nosotros? Jesús. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Qué significa amén? Así sea, así es. Ahora, ser discípulo de Jesús implica, pues más que simplemente seguirlo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Implica una vida, implica un compromiso, implica aprender de sus enseñanzas y permitir que nos transformen. ¿Vamos bien? ¿Es fácil? ¿Se logra de aquí a mañana? ¿A un mes? ¿Un semestre? No, es un proceso de toda la vida, ¿sí? Es una tarea que no es fácil y que nos va a presentar muchas veces desafíos, pues que nos van a mover el tapete. No importa, ¿ok? Jesús está con nosotros. Él promete que va a estar con los discípulos, o sea, conmigo, contigo, todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa de su presencia es la que nos brinda la fortaleza, el consuelo, la guía, la sabiduría, todo lo que necesitamos. ¿Para qué?
para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces viene una primera pregunta. Sí, vamos a ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Pero cómo se llama la plática? Intente esto en casa. ¿Quiénes deberían ser nuestros primeros discípulos? Mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo, si todavía estoy soltero y vivo con mis papás, bueno, mis papás, mis hermanos, ¿sí? Después el resto de la familia. Pero este es el enfoque. No voy a ir a las naciones, bueno, sí, vayan, pero no voy a ir a las naciones sin comenzar intentando esto en casa. ¿Vamos bien? Ahora, hay algunas cosas. La plática, les voy a ser bien sincero, tengo una carga en mi corazón como papá. A lo mejor muchos de los puntos van a ir enfocados más como papá. Papá, mamá. ¿Sí? Pero también hay algo que he aprendido con los años es, no importa, joven, no importa si todavía no eres papá o mamá, ¿sí? Todos somos llamados a ser una figura paterna, una figura materna, una guía. Somos luz, somos sal. Y eso no es como prerequisito tener hijos o estar casado. ¿Vamos bien? A lo mejor el enfoque está más hacia papá, mamá, pero de todas maneras póntelo y prepárate. ¿Vamos bien? Ahora, volviendo a esto, hay algunas cosas que como papás pudiéramos aplicar como padres de familia en nuestra relación con nuestros hijos, con su formación cristiana, y estamos en una era en donde tenemos mucha información a la mano. Pregúntale a don Google y de volada te responde, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Tengo una idea, quiero esto, quiero el otro, ¿sí? Tan solo hice una practiquita bien sencillo. ¿Han escuchado hablar de la inteligencia artificial ahora? Sí, y que todo le preguntas y todo te hace. Y entonces hice una pruebita y le puse, no me acuerdo cómo era la pregunta que le puse, pero era algo así de, ¿qué puedo hacer como padre de familia para formar a mis hijos en la vida cristiana o con principios bíblicos o algo así? Y entonces, de volada, me puso 8 puntos que están ahí, ahorita en la pantalla va a aparecer, que de volada te lo da la inteligencia artificial, ¿sí? Número 1, modelar con el ejemplo. Número 2, enseñanza regular de la Biblia. Número 3, oración en familia. Número 4, participación en la iglesia. Número 5, servicio y amor al prójimo. Número 6, discipulado personal. Número 7, practicar el perdón y la gracia. Y número 8, conversaciones significativas con tu familia, ¿no? Entonces, ¿ya sabemos qué hacer? Bien fácil, pregúntale al ChatGPT. Y ese ya está viejo, ya están saliendo otras cosas nuevas, ¿sí? Entonces, eso es todo. ¿Les gustó la plática? Así de fácil, háganlo. ¿Verdad que no? Seamos honestos, esto está bien completo. Y cada parte tenía su desarrollo, porque hasta eso, la cosa esa, Skynet, que nos estaba vigilando, ese chiste nada más le cayó allá, sabe qué onda y te lo explica y te lo desglosa y todo bien padre, bien bonito, bien práctico. Pero es como decirle a la persona que le fue muy mal y está muy triste, ¡hey, no estés triste! Ya, me solucionaste la vida, no se me había ocurrido no estar triste, ¿no? Es un proceso, hay cosas que tenemos que hacer. La realidad es que muchas veces este tipo de cosas no nos fluyen tan fácil, a lo mejor sabemos qué hacer, pero no sabemos cómo hacerlo, o no podemos hacerlo, o estamos trabados en algo que tenemos que arreglar. Muchas veces, sobre todo aquellas personas que por algún motivo no hemos tenido el ejemplo, la guía, la figura, se nos complica aplicar esto en la vida cotidiana, ¿sí? Le platicaba a mi esposa que hace algunas semanas, cuando salgo a correr, ya tengo mi caminito por ahí donde corro, y pasé por un terrenito medio baldío y vi unos arbolitos ahí todos llenos de espinas. Y nada más pasé pues cuestión de instantes, ¿no? Porque yo iba corriendo, bueno, trotando. Pero cuando veo el arbolito, así, pum, me trajo un recuerdo de la única vez que yo me acuerde de niño que tuvimos un pinito, bueno, un arbolito de Navidad natural.
no artificial. Tenemos un árbol artificial que era el de todos los años, el de batalla, ¿sí? Pero cuando era niño hubo un año en el que tuvimos un arbolito natural. Y me acordé por lo siguiente. Me acuerdo, no recuerdo cuántos años tenía, no, o sea, mi referente es si ya había nacido mi hermana o no. Yo le llevo 7 años a mi hermana, entonces no recuerdo si mi hermana ya estaba ahí, así es que a lo mejor tenía 7 años o menos. Estaba chiquillo, como la edad de mi hijo. Ajá. Y mi papá agarró el Datsun que teníamos y nos fuimos a los terrenos del aeropuerto, donde está ahorita Soriana Aeropuerto. Ajá. Se metió ahí con un machete, rájale, cortó un árbol, lo cargó en el carro, lo llevó a la casa. El árbol lleno de espinas, por eso me acordé, estaba lleno de espinas el arbolito ese. Y luego, para que se viera bonito, agarra spray del plateado, lo pinta, ¿y qué creen que pasó? Titipuchal de hormigas empezaron a salir de las rojas. Sí, es un relajo, sí me acuerdo de eso. Ajá. Por ahí hay una foto donde salimos, pero sale el arbolito. Bastante, pero era natural, ¿ok? Y pensando en esto, cuando iba corriendo y me acordé, o sea, fue un recuerdo bien rápido y bien clarito, me acordé de esto y me puse a pensar con algo de consuelo en mi corazón. Creo que mi papá muchas veces tampoco tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, y digo como consuelo porque hay veces en que yo, no sé ustedes, pero yo hago cada burrada, ajá, me equivoco, pienso que voy a hacer algo bien, con una buena intención, con un buen corazón, voy a cumplir esto, con el otro, salud. Pero nos equivocamos, me equivoco. ¿Vamos bien? Y esto, poco a poco, me abre la posibilidad de, de tratar de entender que a lo mejor lo que yo recibí y que a lo mejor hoy en día me detiene para poder hacer esto porque yo no lo recibí, yo no lo aprendí de quien viene atrás de mí, pues es porque no sabía ni qué onda. Porque tampoco fue enseñado. Ajá. Ahora, voy a hablar sí de algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón desde hace muchos años respecto a la necesidad que existe de que nuestras generaciones, los que están por venir, ajá, crezcan sanitos acá. Yo tengo que sanar. Y a lo mejor me vas a decir, ¿tú qué me vas a decir de ser papá si tienes un niño de 7 años, una niña de 3, y están bien lindos ahorita, la etapa buena es en adolescentes? Sí, ya lo sé. Ajá. Tengo 20 y tantos años trabajando con adolescentes. ¿Sí? O sea, tengo poquita experiencia. ¿Ok? Y con ajenos. Ajá. Porque luego me ha tocado, ¿sí? Que cada quien conoce a sus hijos en una forma, pero en la escuela son otros, así bien bonitos, ¿no? Y aparte ya tuve a mi hermana, fue mi primera hija, que ahí salió. Así es que, en general, algo que me he dado cuenta es que nuestros jóvenes y nuestros niños realmente necesitan esa contención, ese amor, ese ser vistos, ese ser escuchados, ser amados, ser tomados en cuenta, que muchas veces no lo han tenido en casa. 10 años, mis primeros 10 años como profesor, los trabajé en una escuela cristiana. Y el resto, hasta la fecha, en una escuela pues no cristiana, no es que la escuela vaya a la congre ni nada de eso, no, sino tienen enseñanzas de principios bíblicos y en otra no. Ajá. Pero en todos lados, ya sea hijos de cristianos o hijos de no cristianos, tú te das cuenta quiénes están contenidos por sus papás y quiénes no. Te das cuenta, cristianos o no cristianos, ¿sí? Y esto ha sido realmente como una carga, porque ¿se acuerdan del pasaje? Se lo voy a leer en Mateo 9:36, cuando Jesús dice, y al ver las multitudes, cuando dice de Jesús, perdón, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús hablaba de las multitudes. Pero así está nuestra juventud, así están nuestros niños, como ovejas que no tienen pastor. ¿Y sabes qué sería lo peor? Que así estuvieran nuestros hijos. Por eso la carga de esta plática del día de hoy, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Intenta esto en casa. Y entonces, en lugar de poner 8 puntos que me dio el ChatGPT, y me los desglosó bien bonito, vamos a bajarlo a la mitad.
Y es lo que te quiero compartir el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para hacer nuestros primeros discípulos intentando esto en casa? Número 1, ama. Ahí están, 4 puntitos nada más. Ama, educa, el perdón hay que practicarlo y prepararnos. ¿Sí? Ama. Lo primero y lo mejor que podemos hacer por nuestra familia es amarlos, pero amarlos de manera que ellos se sepan y se sientan amados. ¿Ok? Jesús fue nuestro mayor ejemplo del amor. Amor que se entrega, amor que se niega a sí mismo para la vida del otro, amor que pasa tiempo con sus seres amados. ¿Ok? Jesús nos enseña lo que es el amor. Aquí hay algunos pasajes, voy a leerlos. En Juan 13:34, él empieza, de los 4 que voy a mencionar, tomo esto, empieza diciendo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Lo primero que nos manda Jesús, ¿sí?, es que nos amemos los unos a los otros, pero no sé si se acuerdan que hay unos pasajes que dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y luego dicen, no, mejor no vaya a ser que tengamos ahí unos problemillas de autoestima, ¿sí? Mejor ámalos como yo te he amado, como yo los he amado. ¿Y cómo es eso? Se pudieran preguntar. Ahí viene Juan 15:13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amar es poner la vida por la gente que amas. Amar es poner la vida por sus amigos. Y en Mateo 16:24, Jesús dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, si vamos a amar como Cristo me amó, tengo que empezar dando mi vida por la gente que amo. Ahora, ¿cómo puedo estar dando mi vida por la gente que amo? Yo sé que muchos de ustedes trabajamos por nuestra familia. Hacemos cosas, aguantamos cosas, soportamos cosas a lo mejor en el trabajo, ¿sí?, en la empresa, en el negocio, en lo que tú tengas que hacer, porque sabes que tienes que proveer. ¿Estamos de acuerdo? No estoy hablando de cosas que nadie haya vivido. O nos gusta mucho pararnos a las 5 de la mañana para prepararnos a ir a trabajar todo el día. ¿Sí? Digo, sí, nos puede gustar, pero si lo hiciéramos por deporte o por amor, en lugar de por necesidad, sería otra cosa. ¿Ok? Y está la famosa frase de que yo estoy dispuesto a morir por mi familia, estoy dispuesto a dar la vida por mi hijo, por mis hijos, por mi esposa. Pero ¿estás dispuesto a vivir, en lugar de dar la vida, estás dispuesto a vivir por ellos? ¿Cómo sería ese amor? Me surgió a mí una pregunta, ¿eres capaz de decirte que no? De decirte a ti que no, de forma que sacrificas tus deseos personales por darle prioridad a tu familia? Ojo, todo debe de tener un equilibrio. Yo tengo que cuidarme, tengo que aprender del autocuidado para yo estar bien y poder entonces bendecir. No puedo no ver por mí. Pero eres capaz de invertir tu tiempo para conocer a tu esposa, a tus hijos, conocerlos realmente, conocer cómo es la forma en la que se sienten amados, su lenguaje del amor. ¿Se acuerdan de aquella plática que di hace algunos meses? ¿Sí? Y aprender a hablarlo, no tan solo conocer cómo se sienten amados, sino practicarlo yo, hacerlo parte de mi lenguaje. ¿Estás dispuesto a invertir tu tiempo en sus intereses, en sus aficiones, en sus sueños, en conocerlos al menos? Y si es posible, en ayudar a construirlos y alcanzarlos. En acompañarlos en sus actividades y disfrutar eso genuinamente. Eso es amor reflejado en actos. Primera de Corintios 13 nos habla de las características del amor. Ya nos lo sabemos. ¿Ok? Y a partir del versículo 4 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno,
El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Me están soñando unos timbres a mí, no sé ustedes. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Necesitamos aprender a aplicar esto a la vida. Necesitamos aprender a no perder el enfoque. Hace algunos meses tuve la oportunidad y bendición de ir a la boda de unos exalumnos, ¿sí? Me pidieron ser el padrino de brindis y por ahí les compartía esto de 1 Corintios. Y yo les decía, pues están bien recién casados, ahorita todo es felicidad, ¿sí? Y qué padre, disfrútenlo. Pero cuando venga el día en que no todo sea felicidad, acuérdense del día de hoy, acuérdense de los votos que hicieron hoy, acuérdense de lo que están sintiendo hoy. Cuando llegue el día en que a lo mejor tus hijos se están portando de una manera en la que están complicados de amar, acuérdate de la primera vez que los tomaste en brazos. ¿Te acuerdas? El mío, yo me acuerdo con el mío, yo no, por ahí alguien me grabó y ahí tengo el videito, no sabía cómo agarrarlo, delicado, pequeñito, tan solo 4 kilos pesó. Exquisito él. Y yo, ¿sí? Y a lo mejor va a haber un día en que no sea fácil. Ama. El amor todo lo espera. ¿Sí? El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. Primer paso. Ama. Ama a tu familia. Número 2. Educa. Educa, forma, enseña, modela. No podemos hablar de hacer discípulos sin hablar de enseñanza y educación, de formación, de espacio formación, no de formación pegadito, de espacio formación, ¿ok? Pero no podemos enseñar si no estamos presentes. Necesitamos estar presentes. Yo como profesor, cuando se vino la pandemia, oh Dios mío, ¿cómo le vamos a hacer? Doy matemáticas, doy cálculo, hay procedimientos. Sinceramente, yo hice lo que tenía que hacer, pero no salieron igual que como en presencial. ¿Por qué? Porque yo no podía estar ahí. Yo no podía corroborar, ni siquiera que estaba el chiquillo conectado ahí, estaba presente. ¿Por qué? Porque apagaban su cámara, es que mi internet no sirve. Y de repente se prendía sin querer y estaban dormidos, estaban comiendo. Una vez me tocó una señorita que estaba haciendo la comida porque, pues ni modo, estaban en pandemia y tenía que hacerle comer a su hermano pequeño. Y estaba en la cocina, estaba cocinando, gracias, mientras tomaba la clase. ¿Qué se le quedó? ¿Quién sabe? De perdido que haya quedado sabrosa la comida, ¿no? De verdad, ¿sí? Yo me he dado cuenta que necesitamos estar presentes cuando educamos. A veces es complicado, ¿sí? Si el semestre pasado me tocaron 180 alumnos, cada semana yo tenía que revisar 180 por 10 o por 20 integrales o derivadas. Y era de que el joven tenía que acercarse al escritorio y yo ya tenía en mi pantallita ahí los resultados, o sea, tuve que haber resuelto los problemas antes. Y entonces veía y padrísimos y todos se lo sacaban bien. Pero donde hubiera un error, a ver, vamos a ver dónde está el error. Y a buscarle el error. Y entonces yo decía, chécale aquí. Y va para atrás. Y buscaba el error, y venía otra vez el error, búscale ahora acá, ¿sí? Y el clásico, a ver, ¿menos por menos? Más, muy bien. Y entonces, ¿por qué me le pusiste menos? ¿Sí? Perdón. Sí. Y tenía que regresar, pero ¿saben qué?
era lo que necesitaban algunos de ellos. ¿Sí? Vienes, estoy contigo, reviso como tal. Ajá. No siempre se puede o no todos están dispuestos. Había algunos colmilludillos ahí que justo 5 minutos antes de que tocara la hora final, profe, ya acabé, fírmeme nada más. Ay, ya no te revisé nada, no sé si está bien hecho o mal hecho, plan con maña, pero los que querían aprender se acercaban una y otra vez. Y ahí tenía el desfile, ¿no? Tenemos que hacer eso. Tenemos que dedicar el tiempo, tenemos que estar presentes. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, me puse a buscar, instruye. Según lo que encontré, la palabra instruye en hebreo es chanok, que viene de una raíz chanak. Y básicamente dice que esta raíz significa iniciar, dedicar, entrenar o educar. Tiene connotaciones de comenzar o establecer un camino, cuando la iniciación, ¿no? O sea, te enseño lo que tienes que comenzar a hacer y por aquí vamos a darle, ¿ok? Entrenar. ¿Qué significa entrenar? Tiene el sentido de orientar en un camino específico, en el sentido de establecer un fundamento sólido desde el principio. Instruye al niño en su camino. Hay que hacerlo desde pequeños. Hay que instruir. Pero hay que instruir de manera que pueda impactar a las generaciones. ¿Sí? La idea es de que la educación y la formación que se le dan a un niño desde temprana edad van a tener un impacto duradero en su vida y moldeando su carácter y sus acciones futuras. ¿Ok? Algo que estoy haciendo con mi hijo, ahí estamos los dos, es precisamente enseñarle a correr. Bueno, no enseñarle a correr, acompañarme, que me acompañe. Y ya logré que él me pida ir a las carreras conmigo. La primera foto tenía 10 meses él, ¿sí? Y parece que yo estaba esperando a la hermanita, pero todavía no. Era antes de. Fue nuestra primera carrera, 2.5, ¿ok? Y me lo llevé yo feliz de traer a mi hijo por fin conmigo. Y año con año, donde yo trabajo, hacen una carrera. El año pasado, la primera vez que corrí 10 kilómetros en esa carrera, yo feliz, y dije, no, este año me vuelvo a inscribir a 10 kilómetros. Pero ¿qué me dice? Se entera mi hijo y me dice, oye papá, yo quiero ir. Y pues él no hace 10 kilómetros. Entonces, ok, hijo, yo ya había platicado con él. Si en una de las carreras que organizan aquí en la zona hay 10 kilómetros, yo me voy a correr solo. Y si no, normalmente hay 2.5 y 5, me voy con él a los 2.5, ¿sí? Pero si él me está pidiendo, yo voy a decir, sí, vámonos, no voy a hacer los 10 que quería, pero voy a estar con él. Ahí es donde uno se empieza a negar tantito a sí mismo, pero está sembrando. Dejas de ver lo que tú quieres, ¿sí? Sinceramente, a lo mejor yo quería que mis alumnos de la prepa me vieran ahí, mira el profe, está tirando polilla por todos lados, pero ahí va 10 kilómetros, 10 kilómetros, ¿sí? Corrió más que yo, o algo así. Quería a lo mejor lucirme yo, sinceramente, o sea, ya, ¿para qué? Me hago. Pero voy a estar con mi hijo, ¿sí? Y ya también en la de Árbol de Justicia, que es el 28 de julio, no es comercial, también vamos a estar ahí, ¿sí? Ahora, Proverbios 13:24, esta parte es muy importante. Dice, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y ahí me fui a buscar qué significa corrige, cuál es el fundamento, la raíz. La palabra es musar, implica la acción de disciplinar y enseñar al hijo de manera amorosa y constructiva. Órale. No se trata de castigo físico, sino de una corrección integral que incluye guía, instrucción y formación moral. Eso es lo que me encontré por acá. La disciplina es vista como una expresión de amor y cuidado hacia el hijo, con el objetivo de orientarlo hacia un camino recto, ¿sí? Hacia un camino correcto, virtuoso, usan la palabra virtuoso aquí. No se trata del castigo físico, se trata de enseñar. La palabra musar se traduce comúnmente como disciplina, indicando la acción de imponer normas y correcciones para guiar el comportamiento.
La corrección también se refiere a enmendar errores o malas conductas, ¿sí? Quiero hacer notar que en ningún momento la corrección no implica ni denigración, ni violencia, ni desaprobación de la persona. Es mostrar cuál es la acción en concreto, objetivamente, que no es la correcta. Y entonces invitar a cambiar el rumbo hacia la dirección adecuada. Eso es muy importante. Si yo voy a ser discípulos, empezando por mis hijos, yo necesito aprender a educar. Y educar es instruir, los guío en el camino, pero nos vamos a desviar porque yo me desvío, y me desviaré. Pero entonces, en el trabajo me dan mis apes, me cachetean, me denigran, me dicen groserías y que soy un fracaso y no sé qué. No tengo por qué hacerlo con mis hijos. Ajá. Si acaso, y eso sería un tema muy extenso, hay que hablar de las consecuencias naturales y las consecuencias que yo puedo establecer para que no sufra las consecuencias que van a venir. Me viene a la mente un video que alguna vez vi por ahí de un boxeador que estaba entrenando, ¿no? Con su entrenador que trae sus guantesotes acá para que ahí golpee. Ajá, está el entrenador poniendo y el otro está golpeando. Y estaba el boxeador, tenía que hacer un golpe y luego poner su mano otra vez aquí. O sea, dejar la guardia arriba. Y tirar el golpe, la combinación de golpes y regresar acá. ¿Pero qué hacía el boxeador? Dejaba la mano abajo, ¿sí? Y hacía la combinación y dejaba la mano abajo. Y como 2, 3 veces el entrenador, la guardia, o sea, sube la guardia. Y estaba el boxeador y otra vez volvió a bajar. ¿Qué hizo el entrenador? Nada más una vez. No se aborazó, pero se lo puso bien puesto. Bajó la guardia, ¡pum! ¡Paz! Cachetadón, con guante y todo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Aprendió. Pero ¿sabes qué? Eso es una expresión de amor, porque el entrenador traía la cosota esa, el guantezote, no sé cómo se llame, sí le dejó ir la mano, pero no se la dejó ir con la fuerza que le hubiera hecho un contrincante en medio de una pelea. Igual y hasta le salvó la vida, ¿sí? Cuando tú corriges, tenemos que corregir para evitar que tengan que experimentar esas consecuencias. Pero si las tienen que experimentar, si es posible, yo lo voy a corregir, permitiéndolo que lo experimenten en un entorno controlado. Pero para eso, repito, tengo que estar. Tengo que dedicar el tiempo. Tengo que observar qué está pasando y entonces enseño, instruyo y corrijo. Si queremos discípulos, entonces, debemos aprender a separar al individuo de la acción o actitud incorrecta en la que se haya equivocado, en la que haya decidido mal. Así como Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero Él aborrece el pecado. ¿Vamos bien? Que podamos nosotros establecer esa diferencia en el proceso de educar. Número 3, el perdón. El perdón es una parte clave de las relaciones. En este caso en particular, quiero mencionar el perdón con respecto a 3 relaciones que hay. Específico en esto, no es lo único, no es una plática sobre el perdón, pero creo que es importante esto. Primero, el perdón hacia los padres. Segundo, el perdón hacia los hijos. Y luego el perdón hacia uno mismo, pero en ambas direcciones, ¿sí? Perdono, pero también pido perdón. Primero, el perdón hacia los padres. Particularmente los papás, el varón, la figura paterna, ¿sí? La dinámica entre padres e hijos puede estar marcada por conflictos, por malentendidos, por situaciones que se vivieron, que no son malinterpretadas, sino son cosas que pasaron, pero que al final del día producen resentimiento, producen división, producen alejamiento, ¿sí? Pero cuando empecé a buscar y pedir dirección sobre cómo abordar esta parte, en Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es importante otorgar el perdón, dar el perdón.
Yo no estoy hablando y no me puedo meter ahí, insisto, sería quedarnos aquí todo el día. Ajá. ¿En qué pasó con tu papá? Yo sé qué pasó con el mío, o yo creo saber qué pasó con el mío, porque a lo mejor ni siquiera lo sé. Ajá. Pero aquí dice, sean benignos, salud, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros como también Dios nos ha perdonado. El perdón es una manifestación del amor en Cristo. En el contexto del perdón hacia los padres, en lo que nos dice Efesios 32 es que seamos compasivos, misericordiosos en dar el perdón. ¿Se lo merece? ¿Quién sabe? No sé, yo no soy juez, pero yo empiezo a practicar ese perdón, a otorgar ese perdón. Los hijos deben recordar que sus padres, al igual que ellos, son humanos, susceptibles a cometer errores, que seguramente han tomado malas decisiones o se han visto en la necesidad de tomar algunas decisiones que nos han afectado. Ajá. Sin embargo, yo estoy llamado a ser como Cristo, a perdonar, a renunciar a mi derecho de reclamar. Mateo 6, 14, 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En la medida que nosotros perdonemos, podemos recibir el perdón de Dios. Necesitamos practicarlo, necesitamos otorgarlo. Jesús enseña que el perdón que otorgamos a los demás, incluyendo a nuestros padres, es directamente proporcional al perdón que recibimos de Dios. No es que Dios no nos quiera perdonar, pero nosotros estamos reteniendo algo que no nos permite recibir el perdón de Dios. Necesitamos otorgarlo, necesitamos soltarlo. El perdón hacia los hijos, a lo mejor con los hijos grandes pudiera pasar esto, pero la Biblia pone gran énfasis en el perdón, no solo como mandato divino, sino como un reflejo de la naturaleza amorosa y misericordiosa de Dios. El perdón permite reconciliarnos, permite restaurar familias rotas, reflejando la gracia que Dios ofrece a la humanidad. Y a lo mejor como padres ya te ha pasado, o a lo mejor te va a ocurrir, en que tus hijos, o tu hijo, tu hija, va a tomar alguna decisión que hace que fallen tus expectativas que tenías de él o de ella. A lo mejor va a hacer algo que te ofende, a lo mejor lo va a hacer deliberadamente, a propósito, con ganas de pegarte, de lastimarte. A lo mejor simplemente se equivoca en tomar una decisión. ¿Por qué? Pues por la inexperiencia, porque está joven, porque está inexperto en muchas otras cosas, porque le gana la emoción, por cualquier cosa. ¿Te has equivocado tú? Entonces, ¿y te has equivocado como hijo? Entonces entiendes, o debieras entender de lo que estamos hablando, pero cuando venga de allá para acá. Ajá. Sin embargo, vemos en Lucas 15, del 20 al 24, una de los últimos versículos en relación a la parábola del hijo pródigo. Necesitamos ser como ese papá. Y levantándose vino a su padre, después de que el hijo pródigo cae en cuenta de que estuviera mejor aunque fuera como obrero en casa de su papá, y se para y va de regreso a su casa, no a pedir una restitución de su lugar como hijo, sino a pedir trabajo aunque sea como obrero. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, aparentemente ni lo escuchó al hijo, no le puso mucha atención. Dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta parábola nos muestra el corazón de papá que debemos tener. No sé si conoces casos, yo me estoy acordando de un par de gente que se ha empeñado en enojarse con el hijo o con la hija por haber tomado una decisión que el papá no aprobaba, y se dejan de hablar por años. Y
por años y por años. Y a lo mejor de los hijos, del hijo, de la hija que no le hablo, vienen los nietos y ni siquiera los conozco. Y me estoy perdiendo de una bendición. ¿Sí se entiende? Es por eso importante otorgar el perdón a los hijos. La misericordia y la reconciliación son claves en esto. Ahora recuerda, Salmo 127, 3, 4 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos son la bendición, la herencia que viene de parte de Dios. Son una bendición. Son tu bendición, son tu herencia, son tu parte. Y cuando dice que son saetas en manos del valiente, dice que son, mencionaba aquí, son esas armas, lo menciona aquí en el contexto del Salmo, que son los que van a dar la cara por ti cuando sea necesidad. Hablaba de que los hijos, y hablaban de la multitud de hijos, son los que van a entrar al quite cuando alguien venga contra ti. ¿Sí? Los hijos son descritos como un regalo valioso de Dios, una herencia que debe ser apreciada y cuidada con amor y dedicación. Necesitamos considerar a los hijos como esa bendición divina y entonces aprender que es importante cuando ellos de alguna manera me ofendan, que no cumplan mis expectativas, decidan mal, decidan en contra de, amarlos de todas maneras. Sí, algo que hizo en su momento el papá, pues lo dejó ser, lo dejó experimentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Vamos bien? O sea, como que refuerza el punto anterior que les decía del boxeador. Si eso es lo que pides, está bien. Sin embargo, aquí estoy. ¿Ok? Ahora, el perdón hacia nosotros mismos. Yo me acuerdo de algo. Cuando mi hijo tenía 2 años, 3, 4 meses, se me cayó. Yo lo estaba cuidando. Tuvo un accidente feíto. ¿Sí? Estábamos jugando, papá e hijo, con unas pelotitas de esas rebotonas que salen en las maquinitas. Yo estaba sentado en un sillón, en un reposet con él en mi regazo. Y estábamos jugando con las pelotitas, se caen las pelotitas y él va por ellas. Y en ese momento me habla mi cuñada que los cuida. Algo me preguntó y yo nada más me asomo al canto de la puerta a responderle, cuestión de segundos. Y cuando volteo, mi hijo se estaba subiendo al reposet, se para, imagínense que estas son las piernitas de mi hijo, se para, pierde el equilibrio y cae completamente de cabeza desde la altura del reposet contra el piso. ¿Sí? Segundos, instantes, me muevo rápido, lo levanto, saco mi toallita que siempre traigo aquí, pum, aplicar, se le había hecho una rajada de 3 centímetros, más o menos 3 centímetros para un niño de 2 años. ¿Sí? Fue algo que no me podía perdonar. Y me recordó un episodio de con mi hermana, otro, ¿sí? Estaba chiquita, estaba empezando a caminar con la andadera, y salimos al patio, la andadera se atora y se va con todo y andadera y pum, se rompe la boca. Yo tenía 8 o 9 años cuando pasó eso, ¿no? Pero yo no me podía perdonar eso, qué mal padre soy. Soy un asco de papá. Se supone que lo estabas cuidando. Qué irresponsabilidad tuya. Esa marca nunca se le va a quitar. Y cosas así. Necesitamos otorgarnos el perdón. Déjame decirte, papá, que tú también eres falible. Todos somos falibles. Todos. El pedir perdón a los demás por nuestros errores y malas experiencias es importante, pero también otorgarnos el perdón a nosotros mismos. Es parte de nuestro bienestar emocional y espiritual. Y puede ser especialmente desafiante que tú y que yo aprendamos a reconocer que somos falibles, que no somos perfectos, y que también pecamos, y que también ofendemos, y que también fallamos, y que en ciertos contextos nuestras decisiones son las equivocadas. Necesitamos aprender a otorgarnos el perdón. Pero ¿sabes qué? También a pedir perdón a los demás. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
pedir perdón, estar bien con los demás, es parte de lo que yo necesito hacer para que mi relación con Dios esté bien. Es parte y es algo de a lo mejor de todos los días. Que yo tengo que reconocer. El primer paso a la reconciliación es reconocer que hay un conflicto. Requiere honestidad y humildad, aceptar que puedo haber herido a mis padres, a mis hijos, a mi esposa. Y entonces necesito ser proactivo en pedir perdón. Moverme yo, no esperar a que la otra persona me hable. Ya estamos grandecitos para jugar a la ley del hielo. ¿Sí se entiende? Si yo quiero modelar en mis hijos, quiero hacer discípulos, acuérdense, intenta esto en casa. Si quiero modelarlo, ¿de quién van a aprender mis hijos? Que es importante ser humilde y acercarme y arreglar las cosas con quien tenga yo que arreglarlas. Lo va a aprender de mí, no de mi esposa, no, de mí. Y también de mi esposa, pero yo me pongo la parte que me toca. ¿Vamos bien? Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esta parte es importante. Si Dios elige no recordar nuestros pecados, lo que muestra su increíble gracia y misericordia hacia nosotros, si Dios, en su infinita sabiduría y amor, elige no recordar nuestros pecados, porque yo sí, porque yo me tomo esa atribución de recordar pues mis errores en caso de que yo no me quiera soltar el perdón a mí mismo, pero ¿por qué me voy a agarrar del pecado que haya cometido mi papá, mi mamá, mis hijos, quien sea? Si yo no soy Dios, yo no soy Dios. Si fuera Dios, elegiría perdonar. Y si quiero ser a la imagen de Jesús, que ese es mi objetivo, que ese debiera ser nuestra meta, el perdón es parte de nuestra práctica diaria. Entonces, ama, educa, perdona. Y por último, prepárate. No dejes de prepararte. Ya con esto cierro. ¿Sí? Ese QR funciona, no es una imagen bonita que me encontré en internet, no. Si lo escaneas, te va a mandar una lista de recursos en internet que yo he estado usando. Yo, ¿sabes qué? Si yo reconozco que no tuve de quién aprender a ser papá, investígale, estúdiale. Necesitamos aprender. Necesitamos tratar de solventar aquello que nos hace falta. Algunos recursos están en inglés, otros en español. Por ahí hay un podcast de una psicóloga muy buena, no es cristiana, pero sabe su chamba, ¿sí? Invierte el tiempo. ¿Qué tan valiosa es tu familia para ti? ¿Qué tan valiosos son tus hijos? Me gusta mucho uno de esos recursos, el allpro.dad, no sé qué se llama, .com. Léanlos, de veras, dedíqueles el tiempo, prepárense. Me gusta mucho porque de repente trae artículos muy sencillos, así como los 8 pasos del ChatGPT que me dio de volada. Pero, ¿qué tienes? ¿Niños pequeños? Ahí te va este artículo. ¿Qué tienes? ¿Adolescentes que ya se van a la universidad? Ahí te va esto. ¿Sí? ¿Problemas con la esposa? Esto. ¿Adicción al celular? Esto. Tiene muchos temas. Prepárate. Inviértele tiempo. No nos las sabemos todas. ¿Sí? Es que a mí nunca me enseñan. Prepárate tú. Yo no puedo poner ninguna excusa de cómo voy a dejar a mis hijos para la siguiente generación. Porque independientemente de lo que mis padres hayan pasado y hayan tenido que decidir, Cristo a mí y a mí hizo nueva criatura. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Tengo que renovar el espíritu de mi mente. Tengo que meterme a aprender aquello que nunca aprendí. Pero esa es responsabilidad mía. Es la parte que me toca. ¿Se acuerdan de la parte que les toca? No puedes dejar de hacer la parte que te toca. Prepárate. ¿Sí? Si no traes datos de perdido, tómale foto al QR. Tómale foto y luego lo ves. Estúdienlo.
¿Sí? De corazón, veo diariamente casos en la escuela que tú dices, qué padre de familia de tener. No es sarcasmo, en buena onda, ¿sí? Porque ves el joven sanito, la señorita sanita, noble, un corazón bueno, ajá. Y otros que tú dices, híjole. Y me tocó este semestre con un personaje que yo me pongo a pasarle lista por apellidos, ¿no? Y cuando paso lista, a ver, Sánchez, yo soy Sánchez, no estoy diciendo el del personaje este. Sánchez, no, o me dice Gerardo o me dice Aguirre, por favor. Pues es que aquí dice Sánchez, perdón. Pero ¿qué pasa? Que trae algo con el papá súper atoradísimo. Y luego lo escucho, sus pláticas y todo esto, tratando de probar su hombría de una manera incorrecta con los cuates. Ajá. Y ese es uno, pero hay muchos. Y joven, si a lo mejor aún no tienes tus hijos, no has tenido tus hijos, recuerda esto, eres sal, eres luz, eres el único evangelio que mucha gente va a leer en toda su vida. Estamos llamados a ser discípulos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con todo lo que hagamos. ¿Vamos bien? Entonces, yo sé que a lo mejor esto no iba para todos, pero es algo que yo tenía desde hace tiempo que quería compartirlo. ¿Sí? Y es un proceso, es de toda la vida. Pero si queremos ir y hacer discípulos a todas las naciones, por favor, intente eso en casa. Vamos a orar. Yo te invito a ponerte de pie. Pídele a Dios, ¿qué tienes que hacer de todo esto? ¿Cuál es la parte que te toca a ti en esta parte, en este tema en particular? ¿Sí? Y demos gracias porque tenemos esta oportunidad de sanar lo que tenemos que sanar, cada quien, y poder empezar a dejar buenas generaciones sanas, generaciones que creen en un Dios de amor, porque ¿sabes qué? Porque te vieron a ti, porque tú los amaste, porque tú los contuviste, porque tú te negaste a ti mismo y diste tu vida por ellos. Vamos a orar. Papá, yo te doy muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, por esta palabra, Dios. Tú sabes qué tan necesaria es. Tú conoces el corazón de cada uno de los que aquí estamos, Dios mío. Y conoces a lo mejor esas carencias que hay en algunos de nosotros. Esos huecos con forma de papá, con forma de mamá, que nunca fueron llenados, que no están siendo llenados correctamente, Dios. Y Padre, venimos a poner nuestras vidas delante de ti. Yo vengo a poner esos huecos que están en mi corazón delante de ti, Señor. Tu palabra te representa como papá, como un padre. Y a lo mejor aquí hay gente que nunca se ha atrevido a que de su corazón salga esta palabra, papá, papito, el Abba del que tú nos hablas en tu palabra. Yo hoy quiero poner delante de ti a cada una de estas personas que no han podido recibir ese espíritu de adopción por esa herida que está en su corazón y en su alma, Dios. Padre, yo te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, por favor, llena ese hueco con forma de papá, con forma de mamá, que nunca se ha llenado. Ven y llénalo con tu amor, ven y llénalo con tu presencia. Ven y llénalo con esa agua de vida. Ven y derrama ese espíritu de adopción en cada uno de los que aquí estamos. Derrama, pero hasta que se desborde cada hueco
cada vacío, llénalo con ese espíritu de adopción. Que no podamos dejar de llamarte papito, Abba, papá, con esa ternura como lo hacen nuestros hijos pequeños, como lo hicieron alguna vez nuestros bebés la primera vez, papi, mami. Que podamos voltearnos a ti, nuestro papá, a ti, Jesús, como nuestra meta, como nuestra guía, como nuestro modelo a seguir. Y que podamos tomar esta identidad de hijos y replicarla en nuestras casas primeramente. Señor, si tú nos has llamado a ser discípulos a todas las naciones, Señor, y sí, está en mi corazón llevar a cabo esta comisión. Es la única que nos has dado a todos parejo, sin importar talentos, sin importar dones, sin importar llamados, sin importar ministerios. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero guíame, Señor, para hacerlo en mi casa primeramente. Yo quiero que mis hijos te vean a ti, Jesús, en cómo yo hablo. Que te vean a ti, Jesús, en cómo yo los abrazo, en cómo yo los contengo, en cómo yo les enseño, en cómo estoy con ellos, en cómo me aparto para buscarte a ti, mi Dios, en mis tiempos personales. Que yo pueda ser también luz y sal para aquellas personas que no te conocen, mi Dios. Que yo pueda ser discípulos aún fuera de mi hogar, con la gente que no conoce el amor de un padre. Que te conozcan a ti, Señor. Que te conozcan a ti, que tú te veas, que tú brilles, que tú seas glorificado, reconocido y exaltado, Señor. Que mi persona mengue cada vez más y que mis heridas sean sanadas y que dejen de ser el centro de mi vida, que dejen de ser las excusas del por qué yo no decido cambiar, del por qué actúo como actúo y respondo y reacciono. Que yo mengue, Dios, para que Cristo brille, para que Cristo se levante. Padre, yo te pido por cada uno de los que están aquí, también por los jóvenes, que no empiecen ellos menospreciando su juventud. Que sepan que aún esta palabra, que a lo mejor para muchos de ellos no tiene sentido práctico al día de hoy porque no tienen hijos, sepan que es una oportunidad, es un parteaguas en sus vidas para ser sanados y para que empiecen a cimentar sus generaciones venideras en tu palabra, en tu sanidad, en tu perdón y en todo lo que tú les has mandado. Que no se esperen a tener hijos para empezar a sanar. Dios mío, yo te doy gracias porque este lugar, no el lugar físico, no las cuatro paredes y el techo, nosotros, tu iglesia, tu cuerpo, este lugar en donde tú estás habitando, será ese faro, esa luz que empezará a brillar primero en las casas de una manera diferente, Dios. En cada familia, no más oscuridad. Que si es un miembro de la familia que viene, esa luz es suficiente para iluminar toda la casa. En el nombre de Jesús, yo lo declaro. Cada luz que está aquí, que tú has encendido y que tú mantienes, Señor, es suficiente para iluminar en sus casas, en sus hogares, Dios.
Sé exaltado tú, mi Dios. Sé reconocido tú, Señor. Yo sé que estás haciendo cosas nuevas en cada uno de nosotros en este momento, Dios. A ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor. Por los siglos de los siglos. Amén.